Muy buenas tardes a todos quienes sintonizan la 94.5 Radio Universidad de La Serena. Sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Quemando la Ventana, programa producido y hecho por estudiantes de la carrera de periodismo que busca informar y entretener en este pequeño bloque que tenemos todos los días viernes. Mi nombre es Sebastián Alfaro y estoy junto con mi compañero acá en el estudio, Luis Ramírez. ¿Cómo estás, Luis? Hola Sebastián, muy bien el día de hoy, bastante contento ya que tenemos un programa bastante interesante sobre los casos ovnis, esos casos que cuesta encontrar algún tipo de explicación, que nos cuesta abrir esa gran puerta que son sobre estos misterios. Recordemos que nuestra ciudad, y más en específico nuestra región, se caracteriza por ser bastante frecuentes los avistamientos de ovnis. Pero Luis, queremos decir primero, ¿a qué se refiere el fenómeno ovni? Bueno, Sebastián, el fenómeno ovni se refiere a todo objeto volador no identificado. A eso van las siglas que es ovni, es decir, cualquier objeto o fenómeno en el cielo que no pueda ser explicado de inmediato como algo conocido, ya sea por medios naturales o por aeronaves comunes. Tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar tanto de casos regionales, también vamos a hablar un poco de actualidad. Vamos a estar en un ratito más entrevistando al director del Museo OVNI de la ciudad de La Serena, Cristian Rifo. Va a estar bastante interesante. Pero antes, Luis, hace un par de horitas nosotros salimos a nuestro campus Andrés Bello a preguntarle a la gente un poco qué opina de esta temática del fenómeno OVNI. Si cree que estamos solos en el universo, si han tenido la oportunidad de vivir algún fenómeno ovni. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Sí, yo tengo historias con mi familia, mi papá que me cuenta cuando su abuelo vio un ovni, ¿no? Sí, yo creo que todos tenemos historias. Yo por lo menos no he vivido de cerca eso, pero vamos ahora a escuchar lo que nos dijeron en el campus. ¿Usted cree que estamos solos en el universo? Yo creo que no. Yo creo que no estamos solos, yo creo que puede haber vida más allá de las estrellas, la verdad. ¿Usted ha tenido alguna experiencia de ver un objeto volador no identificado? Nunca, pero sí siempre he escuchado que para el valle han ocurrido ciertas cosas, entonces eso mantiene como mi creencia. ¿Y usted cree que hemos estado cerca como civilización de hacer contacto con alguna especie de otro planeta? No, yo creo que no. Yo creo que no hemos estado cerca, o tal vez porque no ha llamado mucho la atención, al no ser tal vez una sociedad tan desarrollada para ellos, en caso de, o netamente porque no han querido aparecer. ¿Usted cree que estamos solos en el universo? No lo creo, la verdad. Con lo vasto que es el universo, es imposible que no haya más vida inteligente. ¿Ha observado algún fenómeno de volador no identificado? No. Me han contado muchos relatos en sectores rurales de la región, como Canela, pero nunca he visto yo presencialmente un objeto volador no identificado. ¿Cuán cerca cree que hemos estado de establecer contacto con otra inteligencia de otro planeta? Yo creo que en lo que llevamos como historia, como humanidad en sí, no debemos haber tenido un contacto muy cercano, pero que entre más pasan los años, la posibilidad de que hagamos contacto se hace más posible cada día. ¿Crees que estamos solos en el universo? Sí, la verdad es que sí. Me considero una persona súper escéptica con respecto a lo alienígena en sí y a cualquier forma de vida fuera de la Tierra. Y la verdad es que no. No creo que exista vida fuera del planeta Tierra. ¿No has tenido ningún avistamiento de algún objeto volador no identificado? No, nunca, jamás. ¿Usted cree que estamos solos en el universo? No, yo creo que no estamos solos porque somos un granito de arena en comparación al resto del universo, así que yo creo que es difícil que solo seamos los únicos habitantes del universo. ¿Ha tenido algún avistamiento ovni alguna vez? A veces en días, como sobre todo cuando ya está más oscuro, uno suele ver luces, reflejos en el cielo que en realidad no sabemos qué son, porque como que de repente uno los ve y luego desaparecen. Estuvieron bastante interesantes las respuestas, Luis. Una mixtura de respuestas. Hay quienes creen, hay quienes no creen. Bueno, es entendible en todo caso, pero las respuestas, yo creo que en general uno vaya donde vaya, te van a dar respuestas mixtas del fenómeno. Claro. Te van a dar distintos tipos de respuestas, ya si creen o no. En todo caso, a pesar de que las respuestas fueron mixtas,
Por ejemplo, al Museo OVNI de acá de la ciudad de La Serena le ha ido bastante bien. También tenemos bastante testimonios y actividades tanto del Valle del Elqui como de nuestra ciudad de La Serena y también de la ciudad de Coquimbo. Es bastante interesante el fenómeno. Claro, y no olvidar el caso de Paiguano, Sebastián. Ahora vamos con eso, con el caso Ahora de vamos Paiguano. con eso. Bueno, Sebastián, yo hablarte del caso de Paiguano, un caso que ocurrió el 7 de octubre de 1998, alrededor de las 16 horas. ¿Qué te parece eso? Tardecito. Tardecito, gente que está almorzando en ese Tomando tiempo, o once. tomando once, Claro. en el valle que se oscurece con mayor rapidez. No, un caso bastante curioso porque normalmente uno dice que es de noche, pero no, esto fue a las 4 de la tarde. Sí, sí. Testigos de Paiguano aseguran que un objeto plateado se estrelló en el cerro Las Moyacas. Interesante. Claro, según lo que pude observar en esta noticia, es que 4 vecinos vieron con exactitud que cayó en el cerro Las Moyacas y se dividió en 2. Testigos relatan que, claro, quedó una parte más arriba y otra que cayó más abajo. Posteriormente de esto, hubo una subida de carabineros. Y curiosamente, a un caballo de carabineros se le murió. Falleció en el lugar. Falleció en el lugar subiendo ahí. Recordemos que los cerros de nuestro Valle del Elqui son bastante prominentes. Claro. Una vez llegando a Vicuña, los cerros crecen de dimensiones totalmente. Claro, como te digo, le ocurrió eso a Carabineros y según testigos, Carabineros les informó a la gente que iban a subir a identificar qué era y que abajo, cuando bajaran, les iban a decir qué es. Resulta que subieron y no dijeron absolutamente nada después. Interesante. Interesante totalmente, porque supuestamente le iban a dar respuestas al Y alcalde. es lo que uno espera de las y es lo que uno- autoridades. claro, pero no dijeron nada. No dijeron absolutamente nada. Supuestamente también en la noche, según Raúl Esquivel, ex jefe de emergencias de Paiguano, en ese entonces, presenció en la noche helicópteros llegar al cerro, además de camionetas y un camión llevando restos luminosos. Restos luminosos. Claro, además gente cuenta que cercaron alrededor del cerro para que no pasara la gente, para que no pasaran los turistas, la gente que le gusta investigar, es curiosa, no pudieron pasar. Sí, yo también recabé un par de testimonios que viendo el antiguo programa OVNI de los 90 de Patricio Bañados. Claro. Y bastante gente decía que al momento de ellos tratar de subir el Cerro Las Moyacas, había un intenso operativo militar para evitar que la gente subiera Exacto. al cerro. No, y no solo eso, sino que gente dice que vio el logo de la NASA. Claro, no, sí. Vio Hay el bastantes logo de la NASA en testimonios que- camionetas, en autos completamente oscuros que subían y bajaban del cerro. Lo que a mí me llamaba la atención es que testimonios del mismo programa que yo vi, que son archivos de época, o sea, son archivos que probablemente fueron grabados al día después del suceso, la gente todavía decía que reportaba objetos luminosos en el cerro. O sea, el tema del... No fue solo un relato, sino que realmente pasó algo. También vagan por internet ciertas imágenes, no sabemos si son falsas o verdaderas de la época, pero de que se ve algo interesante, se ve. Claro, estamos hablando del caso de Paiguano, uno de los casos que ocurrió hace más de 20 años en el Cerro de las Moyacas. También, Sebastián, algo que tengo que decirte es que un lugareño, afirma haber encontrado restos metálicos del supuesto objeto en el Cerro de las Moyacas. ¿Sí? Aseguró tener restos de ese mismo objeto volador no identificado. El supuesto ovni que se estrelló en Claro, el cerro de que Paiguano. también nos comentaron que podría haber sido un dron militar, que pudo haber sido algún globo. No, Sí, realmente hay no. bastantes explicaciones, por lo menos. Tú tenías registrado también un par de explicaciones que habían dado las autoridades, pero sin duda yo creo que a la gente de Paiguano eso también le hace un poco de ruido, que
que las explicaciones sean tan mixtas, pero tampoco quedó tan claro en la época. E No, incluso, totalmente, incluso a la fecha de hoy, la gente sigue habiendo misterios. La gente de Paiwano sigue teniendo esas dudas de lo que pasó. Bueno, la gente que vivió en esa época claramente se hace un poco más de idea, pero yo creo que la gente de nuestra edad todavía no nacía, entonces vivieron con esos relatos todavía. Claro, Sebastián. Y como te digo, no se dio ninguna explicación posterior. O sea, la gente dice muchos testimonios, pero un testimonio verídico, oficial, uno como está estudiando esta materia, sabe que es importante la comunicación de la gente, de las autoridades, y no se realizó absolutamente nada. Lo único que sí encontré fue el informe oficial del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. ¿Sabes qué concluye ¿Qué con esto? concluye, Luis? Que ninguna persona efectuó un reporte responsable del fenómeno y que no se investigó plenamente. O sea, No se investigó plenamente. No lo investigaron, pero aún así llegaron a una conclusión de qué podría ser. ¿Y qué podría ser, Luis? Bueno, según la CFAA, según un análisis, lo que vieron los lugareños, probablemente fragmentos de meteoros pertenecientes a la lluvia de dracónidas. Probablemente. Probablemente. Pero a mí lo que me hace ruido es un poco el tema de que hablen de que no se investigó a profundidad, siendo un suceso tan que marcó tanto a la comunidad de Paiwano. Así es, Sebastián. Un hecho que marcó totalmente hace más de 20 años, un hecho, la verdad, que no tiene explicación alguna. Hasta la fecha. Recordad que este es el segundo capítulo de nuestro programa Quemando la Ventana. La temática de hoy es el fenómeno OVNI. Hace un ratito Luis nos estaba comentando un poco de este gran acontecimiento OVNI de nuestra región, el caso Roswell chileno, el caso del OVNI caído en Paiwano, pero ahora vamos a pasar un poco a la temática actual. Algo que se está haciendo muy viral en redes en los últimos meses es el famoso cometa 3I Atlas. Luis, ¿sabes lo que es el cometa? No, Sebastián. ¿Qué es el cometa? El cometa 3I Atlas fue descubierto el 1 de julio. Es un cometa interestelar y fue descubierto por el sistema de búsqueda Atlas Chile, ubicado en Río Hurtado, acá cerquita. Curiosamente, más cerca aún de Paiwano. Más cerca aún de Paiwano. El cometa presenta varias anomalías, Luis, que hacen pensar a varios científicos que esto, más que un cometa, podría ser tecnología extraterrestre. No me digas. Así es. Entre ellos, el famoso científico Avi Loeb de la Universidad de Harvard, quien ha dicho que no descarta la posibilidad de que 3I Atlas sea tecnología de otro mundo. La primera anomalía que se detectó fue que la órbita del 3I Atlas indica que no viene de nuestro sistema solar, sino que es un cometa que viene desde el espacio exterior. Su composición química es totalmente rara a lo que se han visto en cometas de nuestro sistema solar. No vamos a entrar mucho en detalle, claramente, porque nosotros no somos expertos. No, yo no soy físico tampoco. No, tampoco, pero también el cometa se mueve a una velocidad abismal, Luis. Casi 58 kilómetros por segundo, lo que lo convierte en el objeto espacial más rápido registrado de la historia. Y superando récords. Claro, sí. Estamos hablando, para todos los que nos sintonizan, del famoso cometa 3I Atlas, cometa interestelar que ha pasado por nuestro sistema solar, descubierto el pasado 1 de julio. ¿Qué otras anomalías tiene, Sebastián? También su cola es una gran anomalía. No sé si tú tienes la imagen, y todos los que nos ven y nos escuchan también, claro, tienen la imagen del cometa, que es el cometa y su cola atrás del cometa. En este caso, Luis, lo que lo hace distinto el cometa es que su cola está por delante y está apuntando al sol. Además, su cola tiene una desproporción de compuestos químicos, al igual que el material sólido, que es tiene mucha desproporción de CO2 y de agua, lo cual para los científicos es desconcertante, porque si bien los cometas tienen distintas proporciones, las proporciones de la cola de este cometa no se habían visto nunca. También su órbita pasará cerca de varios planetas como Marte, Júpiter y Venus, lo cual es raro, son muchas las coincidencias, Luis. Ya 3 planetas que hay que tener cuidado. Sí.
Además, lo que también destaca a los científicos es que su masa no coincide con la gravedad del objeto, o sea que podría ser hueco también el objeto, lo que es aún más extraño. Se van sumando de a poquito las anomalías. Bueno, en el 2018 yo me recuerdo que tuvimos ya un cometa que pasó por acá, interestelar, que también se decía que podía ser un fenómeno, tecnología extraterrestre, pero las anomalías de ese cometa al lado de Traje Atlas son pequeñas. O sea, Traje Atlas posee un montón de características que si en un futuro, ojalá que no, dijeran que es tecnología extraterrestre, quizás no nos sorprendería tanto a todos. Bueno, en su momento más cercano al Sol va a ser el 21 de octubre. O sea, ya fue el 21 de octubre. Además, el pasado 3 de octubre pasó por al lado de Marte, Luis. Pero justo, o sea, ya en materia conspiranoica, las cámaras que están posicionadas en Marte justo se cayeron. Se le dio una explicación de todo el tema de corte de presupuesto, pero bueno, no vamos a ahondar en eso. ¿Qué más tenemos por acá? También el punto más cerca de Traje Atlas a la Tierra será el 19 de diciembre, a tan solo 270 millones de kilómetros, que se dice muchísimo, No, pero, muchísimo. pero en distancias del espacio son muy pocos. Así que vamos viendo qué va a pasar con el Traje Atlas. Claro. Sebastián, ¿qué color tiene este cometa? Mira, eso Porque es... yo me lo imagino blanco y un cometa. Sí, no. Como un cometa, un blanco. Sí, no, Luis. En un principio, el espectro que se le detectó a Traje Atlas era rojo. Pero lo interesante aquí también, que es una anomalía que me faltó por comentar, es que con el transcurso de los meses cambió de rojo a verde. Ah, mira. O sea, es una anomalía más que se le suma. Y para mí, o sea, no me quiero aventurar a decir que es una nave espacial ni nada de eso. Que no. Pero es raro. Claro, no, es algo absolutamente raro. También hay otras características que le sumó Avi Loeb, pero ya van más en el terreno de lo específico. Nosotros tampoco somos... Claro, es difícil comentar esas cosas cuando son más específicas. Es difícil para nosotros comentar y también para la gente en la casa también entender distintas cosas que van más en lo técnico. Exacto. Pero al fin y al cabo, esto es lo que, a grandes rasgos, lo que pasó. O sea, lo que destacan los científicos, como te dije, la anomalía del color, también la composición de su luz, también te hablé de su velocidad. Entonces, ojalá, yo creo que nosotros y también la gente en su casa esperan que sea solamente un cometa. Claro, y que no tengamos noticias para Navidad o algo así. Claro, una nueva película de extraterrestres. Claro. Recordemos que este es el segundo capítulo de nuestro programa de radio Quemando la Ventana. El tema de hoy es el fenómeno OVNI. ¿Y qué mejor para hablar de este fenómeno OVNI que nuestro invitado, Luis? Sí, Sebastián, nuestro invitado periodista, director del Museo OVNI, don Cristian Rifo. ¿Cómo está? Muy bien, feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Un agrado, por supuesto, participar de estos espacios juveniles, estos espacios hechos por futuros colegas que ya están pronto a ser colegas, así que encantado de estar acá. No, el agrado de nosotros. Gracias por estar compartiendo el espacio y por darse el tiempo también. Claro, cabe destacar que es un investigador que ha estado más de 20 años con este fenómeno OVNI. Sí, la verdad es que muchos años. Yo les comentaba antes de la entrevista que había partido cuando tenía 16, 17 años en el colegio, tercero medio, ahí con un grupo de compañeros de curso, tercero medio ahí. Cada uno de nosotros tenía inquietud por el tema, pero un día nos juntamos en el patio y nos dimos cuenta que teníamos este gusto en común. Y dijimos, bueno, empecemos a indagar un poco en el tema. Al principio pensamos que iba a ser un hobby, como muchos de los hobbies que uno tiene cuando está en tercero medio, cuarto medio, ¿cierto? Pero resultó ser que se convirtió en una pasión, se convirtió en algo más que un hobby y hoy día llevamos muchos años, no les voy a decir cuántos, pero muchos, investigando este tema. Me hice periodista en el camino, yo comencé a investigar antes de ser periodista y yo creo que el periodismo de alguna forma me ha servido para poder dar a conocer este fenómeno, poder dar a conocer lo que hay en torno al fenómeno OVNI, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional. Así que sí, es un largo camino de investigación ufológica. Nos contaba que desde pequeño empezó con esta pasión por el mundo ufológico, pero en concreto,
¿cuál fue el gatillante. momento, el gatillante que lo hizo como Sí, sí. apasionarse? Sí, la verdad es que fíjate que yo, bueno, en mi casa siempre mi madre compraba el diario. Entonces, todo el tiempo yo estaba chequeando el diario, me gustaba mucho, antes de ser periodista me gustaba mucho y me gustaba el tema espacial. Entonces ahí habían temitas, salían cosas de la carrera espacial, muchas cosas interesantes. Y de pronto me empezaron a aparecer recortes de cosas de ovnis. Y yo decía, oye, qué raro, que decía ovni en Estados Unidos, ovni en Italia, en Francia. Y yo decía, pero oye, acá, ¿qué ha pasado? Y Claro. empecé a meterme en este mundo de indagar un poco en ese tema. Y claro, ya había ocurrido el emblemático caso Valdés, por ejemplo, en el 77, el caso de los artistas del 74. O sea, ya había pasado muchas cosas. Había bagaje del Había tema. mucho en el tema y eso me llevó a investigar el tema. Entonces, a diferencia de otros ufólogos que tuvieron una experiencia y luego comenzaron a investigar, en el caso mío comencé a investigar, me empecé a interesar por el mundo digamos, de la casuística ufológica y luego tuve experiencias de avistamiento. Ya como el año 90 tuve mi primera experiencia, así que yo diría que es la que me tiene hoy en día acá con ustedes aquí conversando sobre el tema OVNI. Si nos pudiera comentar un poquito de la experiencia. Sí, mira, yo vivía en Santiago, yo soy santiaguino, vivía en el sector de la Florida, sector alto de Santiago, ¿cierto? Y estábamos en una reunión de amigos justamente hablando de estos temas y mis amigos tenían la mala costumbre de fumar. Salimos a fumar ahí al patio y de pronto desde Santiago hacia la cordillera vemos una luz que venía muy potente, pero una luz muy fuerte. Nosotros pensamos que era el helicóptero de Carabineros. Este helicóptero cuando trae el foco... Se preocupó. claro. Se preocupó. Entonces dijimos, pero no dijimos ya va a pasar por sobre nosotros, no nos preocupemos. Pero de pronto nos dimos cuenta de que esta luz venía muy cerca de nosotros y no tenía ruido. O sea, cero ruido. Cero ruido. No, Solo nada. luz. Solo luz. Y cuando nos dimos cuenta, esto ya estaba sobre nosotros. Y lo que estaba sobre nosotros era un triángulo. Un triángulo perfecto. O sea, yo recuerdo como si fuera ese momento, porque era un triángulo. Lo que nosotros veíamos con esta luz era la punta de este triángulo, atrás una luz roja y una violeta. Eso hacía el triángulo. Y nosotros mirábamos hacia el cielo, ya estaba oscuro, pero fíjate que el triángulo este que nosotros veíamos era mucho más oscuro que el cielo. Y nosotros lo Se vimos podía pasar. distinguir. Se podía distinguir. O sea, estamos hablando de 800.000 metros, o sea, una altura más o menos Ya bastante. Sí. pero no tanto, digamos, como para no ver detalles. Pasó por sobre nosotros sin ni un ruido, hizo un movimiento muy, muy pequeño y se enfiló hacia un cerro que hay ahí, que es el Cerro San Ramón. Eso fue lo que vimos. Sin ni ¿Cuántas un personas ruido, lo vieron? eran 4 personas. 4 personas. Y lo más interesante de todo es que cuando este objeto pasa por sobre nosotros, todo lo que estaba alrededor nuestro fue como si se silenciara. O sea, imagínate cuando te pones estos audífonos de aislamiento de ruido, ese es el fenómeno. O sea, imagínate, en una parcela se escucha el agua que pasa Claro. por la acequia, los grillos, los pájaros, todo el ruido dentro de una parcela. Cuando esto pasa sobre nosotros, ese fue lo que nos dimos cuenta, que esto fue como un silencio máximo. Fíjate que después de la experiencia quedamos como unos 5 minutos, yo diría que un poco más de 5 minutos, mudos. O sea, nadie dijo No, nada. no es para menos. Quedamos impactados Claro, y después impactados. de esos 5 minutos recién pudimos decir, oye, ¿se dieron cuenta lo que vimos, lo que vivimos? ¿Realmente lo vimos los 4? Lo vimos los 4, o sea, los 4 describimos lo mismo. Claro. Entonces, eso yo creo que fue el detonante para que yo siga investigando este tema y me haya dado cuenta que eso que yo vi no tenía ninguna explicación racional. O sea, ¿qué podría haber sido el avión invisible? Claro. Pero claro, o sea, no... Después de esto, sobre Chile. investigó mucho tiempo. ¿Cuál fue la razón para fundar el museo? Ah, bueno, Y particularmente esa- acá particularmente acá, esa es una porque- historia bien larga porque tienen tiempo, ¿cierto? Sí, sí. Oye, no, mira, lo que pasa es que nosotros el año 97, yo vine por primera vez a La Serena, yo trabajaba en el diario La Tercera, y me invitaron a la temporada turística, el inicio de la temporada turística de La Serena. Y bueno, me gustó tanto La Serena que coordiné con un amigo, un gran amigo, Claudio Godoy, que es director de turismo, de cultura, de patrimonio y todo, y él también le interesaba el tema y yo le ofrecí hacer un congreso de ufología acá en el verano. Y el año 98 nosotros comenzamos a hacer el Simposio Internacional de Ufología en La Serena. Año a año fuimos haciéndolo durante mucho tiempo. De hecho, hicimos alguna actividad durante el resto del año. Y el año 2002 se declara a la ciudad de La Serena como capital de la ufología. Hay un decreto municipal. Eso es único, digamos, en esta zona.
un decreto que declara a la ciudad de La Serena como capital de la ufología. Y eso llevó a que el año 2004 nosotros quisiéramos fundar un espacio museográfico para reunir toda la información que existe en torno al fenómeno OVNI. Ustedes saben que hay mucha casuística, muchos casos, ¿cierto? Entonces estos casos están dispersos en diferentes plataformas. O sea, tú puedes encontrar en YouTube, encontrar en videos, ¿cierto? Por ahí, en audios, en libros, en revistas. Pero tener toda esa información, todos esos casos en un solo lugar era un gran desafío. Espectacular, sí, igual. Y eso es lo que nosotros buscamos y por eso nace el Museo OVNI de La Serena, con el objetivo de que una persona que no sabe nada del tema visite el museo y se vaya con alguna información relevante con respecto a este fenómeno. Sembrar la duda también para que ellos mismos puedan investigar. Eso quería decirle, ¿existió algún caso, o sea, cuando se fundó este museo, como miedo de la gente o algo? Claro, la reacción. Claro. Porque igual es algo nuevo. Pero sabes que muchas de las personas, porque tú sabes que en un museo tenemos desde adultos mayores hasta niños. ¿Ya? Entonces nosotros recibimos colegios que visitan nuestro museo. Y fíjate que las reacciones son bien mixtas, ¿cierto? Porque claro, los adultos mayores, algunos de ellos se recuerda algún caso emblemático, el caso Valdés, por ejemplo, del 77. Todos los adultos mayores que van dicen, oye, el caso del cabo que le crece la barba. Ya. Pero fíjate que los niños también hacen preguntas muy interesantes. La curiosidad del niño. Exacto. Y preguntas muy, muy inteligentes, preguntas que tienen que ver con lo mismo que ven ahí. O sea, hay diferentes miradas con respecto al fenómeno, pero yo digo que cada uno de los que sale después de visitar el Museo OVNI sale con algo, sale con una inquietud, sale con un conocimiento relacionado con el fenómeno y se dan cuenta de que este fenómeno no es un fenómeno aislado, que no es un fenómeno que tenga poca casuística, sino que es un fenómeno que ocurre en todo el mundo. De hecho, es un fenómeno global, como tú dices. No hay ningún país del mundo que no tenga algún avistamiento OVNI en su historia. ¿Ya? O sea, los fenómenos que ocurren en Estados Unidos, en Europa, en Asia, son iguales a los que ocurren en Chile. O sea, en cuanto a la ocurrencia, en cuanto a la particularidad que tiene el fenómeno. Entonces, yo creo que tener un museo en La Serena, en este caso, creo que es un lujo. No porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque nos permite y le permite a las personas que nos visitan de diferentes partes de Chile acercarse de una manera distinta, de una manera informada y ordenada a este fenómeno. Cristian, ¿tú qué crees que hace que esta zona, particularmente el Valle del Elqui también y La Serena y Coquimbo, sea una zona tan rica en avistamientos y también en testimonios de fenómenos OVNI? Sí, mira, tú sabes que una de las cosas que yo siempre le digo a los invitados, a las personas que llegan al museo, es que hay cosas que nosotros podemos hacer a partir de los reportes. Porque es importante que la gente reporte sus avistamientos, porque con eso nosotros podemos hacer estadística. Claro. Y la estadística nos permite, por ejemplo, saber, por ejemplo, cuáles son los horarios en que más se ven OVNI en Chile. Entre las 20 y las 0 horas es donde se concentra la mayor cantidad de los reportes. Es interesante saber eso. Es interesante, porque igual el caso Paiguano fue a las 16 horas. Junio y julio son los meses fuertes. Los meses con mayor cantidad de avistamientos. Pero también hay zonas. Claro. Como tú dices, por ejemplo, la zona donde estamos, que es la región de Coquimbo, es una zona caliente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos el Valle del Elqui. Claro. Ahora, si nos vamos más hacia el sur, tenemos la región metropolitana, el Cajón del Maipo. También es bien la sonado. Séptima región, el Enladrillado, toda esa zona de donde está Altos de Vilche, ¿cierto? Y más al sur austral, Punta Arenas, Puerto Natales. Y al norte, Antofagasta y Iquique. Entonces, si pudiéramos poner en un mapa imaginario todos estos puntos, serían los puntos que estarían en rojo. ¿Ya? Claro. Entonces, ahora, si tú me preguntas qué es lo que hay en esos lugares, dos cosas se repiten en esos puntos que hemos denominado. Grandes concentraciones minerales y grandes concentraciones fluviales. Agua y minerales son dos elementos que se repiten en los lugares donde hay más avistamientos de objetos voladores no identificados. Ya son recursos importantes para nosotros. ¿Y qué es lo que hay en el Valle del Elqui? ¿Qué es lo que hay más en esta zona? Claro, sí. Minerales. Una zona minera totalmente, y aparte del Valle del Elqui conocido por el agua también. Exactamente. Sí. Nosotros habíamos hablado un poco antes en nuestro programa de dos temáticas bastante interesantes. Lo nombraba Luis antes. Sí. Si nos pudieras comentar un poquito de lo que sabes tú del enigmático caso del caso Paiguano. Sí, mira, fíjate que yo estaba en Santiago cuando ocurre el caso Paiguano. Este año, el 7 de octubre del 98, yo estaba en Santiago y nos vinimos.
nos vinimos a investigar con un grupo de investigadores de Omnivisión Chile. Llegamos esto fue el 8, el 9, nosotros llegamos el 9 en la madrugada, casi llega el 10 de octubre, y entrevistamos a todos los testigos. Ya como tú sabes, este caso es muy emblemático porque hay muchos testigos. ¿Ya? Testigos que primero vieron caer el objeto. O sea, hay muchos de los que entrevistamos nosotros dijeron, nosotros vimos caer algo. Segundo, personas que sintieron el estruendo. O sea, gente que sintió el ruido que generó esta supuesta caída de este objeto. Y tercero, personas que sintieron quizás los estragos, o por decir de algún modo, digamos, de lo que ocurrió. Porque se cortó la señal de la televisión, un pestañazo. Dicen que la electricidad eléctrica también se cortó en algún momento. Entonces, hay 3 tipos de testigos, ¿ya? Pero lo más interesante de este caso es que, fíjate que, pese a los años que han pasado, porque tú sabes que lo que dice la gente de Paiguano es que ellos veían durante toda esa tarde este objeto estrellado supuestamente ahí en el Cerro Las Moyacas, un objeto que aparentemente se partió en 2. Entonces toda la gente miraba, no solamente la gente de Paiguano, fíjate que fueron gente de Vicuña, Claro, turistas también curiosos de acá de La Serena, algunos colegas nuestros de acá de Serena también subieron ahí y observaron este objeto en el cerro. Y al día siguiente ese objeto ya no estaba. Entonces lo que dice la gente de Paiguano es que de la noche a la mañana hubo mucho movimiento normal de vehículos, de personas, pero también sobrevuelo de helicópteros sobre el Cerro Las Moyacas. ¿Ya? ¿Y por qué este caso es tan interesante? ¿Y por qué aún sigue abierto? Porque fíjate que hasta el día de hoy no hay ningún organismo oficial, o sea, ninguno, del Estado, ningún organismo público que haya dicho nada oficial con respecto al tema. Claro, o sí. sea, todo lo que hay son especulaciones. Sí. Luis lo comentaba más temprano que, claro, desde los organismos que deberían dar las explicaciones, dieron como una supuesta explicación. No sé si Luis nos puede comentar un poquito. Creo que eran meteoritos, algo así. Sí. Según el informe oficial del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, CEFA. concluye que fueron fragmentos de meteoros pertenecientes a la lluvia de dracónidas. Sí. No, y dice que no lo investigaron en profundidad. No, que no. ellos concluyen que Concluye, puede ser. Exactamente. claro que no, Sí. donde el tema de los ninguna persona reportó esto. Exactamente. La teoría de los meteoritos es bien especial, porque fíjate que para que hubiese sido un meteorito, la verdad es que el cráter que tendría que haber dejado un meteorito de ese tamaño para que la gente lo pudiera ver desde Paiguano tendría que haber sido bastante grande. O sea, Claro. el cráter y el meteorito en sí tendría que haber sido muy grande. Claro, no es como que cayera una Y piedra además, nomás del Claro, cielo. y además, si hubiese sido un meteorito, habría sido turísticamente interesantísimo para Paiguano tener un meteorito caído ahí, lo habrían mostrado en la plaza Sí, pública, claro. no sé, en Piscoel, que habrían hecho todo un... nadie No, encontró un y el Hubo un meteorito. silencio Y abrumador. el ambiente hubiera claro. estado más tenso, o sea, Claro, un o sea, estruendo gigante. imagino. Exactamente. Y lo otro, la otra opción, la otra teoría que hay es con respecto a los drones. Se dijo que podría ser un dron. Ahora, hay que tener en claro que los drones de los 98 no eran estos drones pequeñitos que nosotros No, conocemos claro. hoy día, eran unos drones grandes que parecían aviones, que eran los que tenía... El único que tenía drones en esos años en Chile era el ejército. Y fíjate que ningún organismo, digamos el ejército en este caso, salió a decir que se le cayó un dron. No. O sea, era fácil, o sea, era decir, sí, somos el ejército de Chile y la verdad es que estábamos haciendo un nuevo ejercicio y se nos cayó un dron y aquí lo tenemos, lo recuperamos y eso es todo. O sea, se acababa el misterio del caso Roswell, chileno. Entonces, o sea, teorías hay muchas, pero explicaciones oficiales ninguna. No, yo O sea, creo porque que... ninguno de estos organismos ha dicho, miren, acá está la prueba, esto fue lo que pasó. Ninguno. Y poca gente debe creer también las explicaciones, más si vienen de un organismo y son tan vagas en cierto sentido. Claro. Claro, o sea, la gente paiguano yo creo que tiene claro, digamos, lo que vio y tienen claro, digamos, de que una explicación tendría que ser lo suficientemente sólida como para poder decir, ok, mira, lo que yo vi era un globo sonda, Claro, porque claro. también se dijo que podía ser un globo sonda, lanzado desde Tololo. Bueno, en la tarde Tololo nunca ha lanzado globo. Y creo que incluso en esos años ya ni siquiera lanzaba globo. Claro. Entonces, hay muchas teorías, pero ninguna explicación, como digo, oficial. Claro. Pero es Sebastián, un caso emblemático, un caso que tiene harto que hablar. Sebastián, ¿te parece la última pregunta en esta entrevista? Una de las más importantes, encuentro yo. ¿Qué tan cerca, don Cristian, qué tan cerca hemos estado de una presencia verídica de los ovnis?
Yo creo que esa respuesta, yo creo que te la voy a responder haciendo alusión a lo que ha pasado en el último tiempo en el Congreso norteamericano. Está bien. Tú sabes que en el Congreso norteamericano han habido 3 audiencias públicas en el que oficiales de inteligencia y oficiales de la Armada de Estados Unidos han hablado bajo juramento Sí, han sido bien en sonadas. este Congreso norteamericano, ¿cierto? Que tienen evidencia de la presencia de objetos voladores no identificados, objetos que se mueven a velocidades increíbles, objetos que se meten en el agua y salen del agua, objetos transmedia. Y eso no solamente lo están contando, o sea, es interesante escucharlo, pero ellos lo están mostrando. Las imágenes que existen hoy del fenómeno OVNI son imágenes de alta resolución. O sea, Militares. ya no son exactamente tomadas por equipos muy sofisticados. Ya no son las imágenes borrosas de antaño. A nosotros siempre nos criticaban antes, nos decían, oye, ustedes siempre muestran puntitos moviéndose ahí, súper borrosos. Hoy día las imágenes que hay de ovnis son imágenes tomadas por cámaras de alta resolución de la Armada de Estados Unidos y que muestran estos objetos metiéndose en el agua y saliendo del agua. No, O y sea, a, yo les a aseguro velocidades abismales. exactamente. Y yo les aseguro que no hay ninguna aeronave nuestra que pueda hacer eso. O sea, meterse en el agua y salir del agua, imposible. No, imposible. Eso es la evidencia. Esa es la realidad hoy del fenómeno OVNI. ¿Por qué creen que la NASA hoy día está investigando el tema? No, La NASA que siempre dijo que no existía. O sea, el fenómeno OVNI no existe, decían. Hoy día lo están investigando. Le cambiaron el nombre también. Hoy día le dicen WAP. WAP. Pero es lo mismo, es el mismo fenómeno. Entonces, esa es la realidad hoy del fenómeno OVNI. Y yo te diría que estamos muy, muy, muy cerca de que haya alguna revelación importante con respecto al tema OVNI, más allá de esta audiencia pública que se van a seguir haciendo. De hecho, el Congreso de Brasil hizo una hace poco, el Congreso mexicano ya hizo una audiencia. Esperamos que el Congreso chileno Ojalá. nuevamente retome el Me tema. gustaría ver eso. Fíjate que yo fui por primera vez al Congreso chileno a hablar de OVNI en el año 2003. Hace mucho A la tiempo. Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados a hablar del fenómeno OVNI. Por primera vez en la historia. Esperamos que después de más de 20 años el Congreso chileno vuelva a retomar. Ojalá con los nuevos parlamentarios que vienen, no sé, se retome el tema No, sin duda es un fenómeno que ya está tomando mucho peso en el mundo. En un principio quizás se trataba o se basureaba el fenómeno, Sí, claro. pero ya, como decía Cristian, está tomando un peso ya internacional que incluso está llegando a los gobiernos. Claro. Exactamente. Bueno, estuvo bastante interesante la entrevista. Muy interesante. Ojalá tenerlo No, próximamente en el gracias. estudio. Muchas gracias Le a queremos ustedes dar las por- gracias. Muchas también. gracias a ustedes por la invitación, por seguir haciendo estas cosas. Me alegra ver a los jóvenes estudiantes de periodismo haciendo este tipo de programas, así que no, muy feliz. Me recuerdo cuando yo hacía estos programas cuando estaba estudiando periodismo, así que no, un agrado estar acá y feliz de dejarlos invitados para que vayan al museo o que nos visiten ahí en la página web www.museoomni.cl. Ahí están todos Sí. invitados. Tantos invitados. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a No, ustedes. muchas gracias, Cristian Rifo, director del Museo OVNI y también periodista de la Universidad de La Serena. Ahora, en el programa de Quemando la Ventana, un programa universitario, Sebastián, ¿te parece hablar de recomendaciones de películas? Me parece, Luis. ¿Qué me quieres recomendar? Bueno, Y a la gente a también. la gente también vamos a recomendarle películas, una película bastante chistosa, bastante amena de ver. Para mí, a mí, lo personal me gustó. Es Paul, del año 2011. Bastante es- feliz. No, bastante chistosa, qué decirte. Yo de principio a fin me reí. ¿De qué trata? Bueno, es una comedia liviana y muy entretenida sobre dos nerds que se encuentran con un extraterrestre. Muy diferente al que esperaban, que fuma, hace chistes y está arrancando del gobierno. Sí, es una temática totalmente distinta a las películas Claro, que vemos de... Perfectamente para terminar con humor. Sí, no, esa película es muy buena. Yo creo que bastante en la casa la han visto. Siempre la dan por la tele, entonces... Claro, y es curioso porque justamente Paul, que es un extraterrestre, termina trabajando ahí. Claro. Termina trabajando. Sí, no. Yo también quería recomendarte una película. ¿Cuál? Un clásico. Ah, El Día No de me la digas. Independencia, Ah. 1996. muy buena película. Es contraria un poco abarcando el fenómeno OVNI, es más de invasión, por así decirlo, un poco más de acción. También es una película bastante rápida, entretenida, yo creo, de los clásicos que todos vimos. Y protagonizada por Will Smith. Todos recordamos esa escena del desierto donde patea al alien. Sí, una escena bastante chistosa de Will Smith. Que curiosamente también tuvo complicaciones a la hora de grabar. Por el calor,
Claro, es que estaban grabando en pleno desierto. Claro. Yo creo que esa debe ser una de las películas insignias del... Ya siendo no tan antigua, o sea, es antigua, han pasado más de 30 años casi, pero debe ser una de las películas insignias de invasión extraterrestre, por lo menos, porque el fenómeno ovni ha sido tocado en distintos puntos de películas. Tenemos Paul, que es un poco más graciosa, tenemos esto que es un Claro. poco más de hostilidad, pero para mí, si me preguntan de una película de invasión, yo te digo Día de la Independencia. Una película que le gusta muchísimo a la gente norteamericana. Sí, que después salió una secuela que no es tan buena, No, pero no. se entiende porque ya ha pasado bastante que las secuelas de películas son menos que... Más polémica. Más que nada. polémicas. sí. Polémica, sí. Yo te tengo una, pero que no sé si decirte que es más antigua que la que tú me dijiste. Un clásico, E.T., el extraterrestre. ¿Qué te parece? Clasiquísimo también. Clasiquísima. De otra temática también. Como te decía, el fenómeno ovni abarca distintas temáticas en el cine. Pues, como nombramos antes, Paul es como una comedia. Claro, Y Día de la Independencia es algo más hostil. claro. Pero E.T. yo siento que fue la primera película que rompió con ese paradigma del extraterrestre hostil. Claro, que sea malvado o que venga a invadir. No, E.T. narra la historia de amistad entre un niño y un ser de otro planeta perdido en la Tierra. Con ternura y emoción muestra el miedo y la esperanza ante lo desconocido. Un icono del cine que simboliza la conexión más allá de las diferencias. Es que si tú ves E.T. es casi como un cuento para niños. Si bien tiene momentos Sí. bastante fuertes, Muy fuerte. Cuando lo persiguen. No, pero sí. tiene esa temática como de cuento, de final feliz. Claro. Ya no Claro. nos pueden decir spoiler porque ya han pasado más de 40 años de... No, sí. po. Pero, No olvidar la escena de la bicicleta. no, mitiquísima. Mítica. Muchas series, películas han intentado cambiar No, esa escena. Sí, homenajes también a esa Claro, escena. o replicar esa escena, mejor dicho, para la gente. Recién te dije que el Día de la Independencia para mí era mítica, pero yo siento que E.T. es aún más mítica, aún más entrañable que todas las otras películas que nombramos. Sí, No es por un tema de gusto, sino más bien por un tema de longevidad y de impacto en la cultura popular también. E.T. yo creo que debe ser de los extraterrestres más famosos a nivel de cultura pop. totalmente. Yo también te quiero recomendar una película que es distinta también a las temáticas que tocamos, porque tocamos de todo un poco. Ahora te quiero recomendar, no sé si la has visto, yo creo que sí. A ver. ¿cuál? Distrito 9. Ah, Mitiquísima muy también. buena. ¿Qué? Mítica, sí, pero para mí es una... Pero es más moderna. Sí, es más moderna, pero para mí es algo que me llega, no sé si decirte, al alma. Sí, es que también toca temáticas un poco más profundas, porque si bien E.T. también toca el tema de la conexión y también un poco apela a ese lado nostálgico, Claro. esto va a un lado más humano, porque habla del racismo, de la discriminación. Intenta como humanizar a los aliens. Sí, es que, Claro. bueno, los aliens no sabemos si existen o no, Claro. son cosas ficticias, pero entraña en esa gente características propias de nuestra raza también. Además que se sitúa en Sudáfrica, que es una sociedad súper golpeada también por el racismo, por el totalitarismo. Entonces, me parece una película impactante también, que si bien quizás para gente que es más joven también, Claro. o más antigua también, no es tan insignia del género de ciencia ficción de extraterrestres porque es más actual. Pero yo siento que con este feedback que nos hicimos de película entre tú y yo, armamos una buena lista para quien en su casa se proponga hacer una noche de cine de extraterrestres, Sí, pueda ver sí, estas 4 películas. totalmente. Tiene de todo. Tiene de todo, va a tener, con las 4 películas va a tener de todo, se va a reír, se va a conmover, va a tener empatía, Crítica social. crítica también. social, no, de todo, absolutamente de todo. Sí, estuvo bastante interesante este programa. Recordemos que hablamos de la caída del ovni en Paiwano, hablamos del famoso cometa Treji Atlas, tuvimos a un invitado de lujo, diría yo, Claro, de la temática A un ovni, ufólogo. a un ufólogo, periodista y director del Museo Sí. OVNI de La Serena. Yo disfruté bastante el programa, también Sí. de tu compañía, de la compañía de Totalmente. Cristian. Sí, y del estudio, de todos los que fueron partícipes de que se pudiera realizar este
este podcast. Sí. Lamentablemente se me hizo cortísimo a mí el programa. Me encanta la temática ovni. Espero que también hayan disfrutado, para quienes nos ven y nos sintonizan por radio y también por YouTube, que les haya gustado esta temática. Ya tenemos que irnos despidiendo, Luis. Así es, Sebastián. Nos sintonizan todos los viernes de 13 a 14 horas vamos a estar al aire en la señal en vivo a través de la Radio Universidad de La Serena 94.5. Y también pueden revivir el capítulo en el canal de YouTube de la Escuela de Periodismo. Y también síganos en nuestras redes sociales de @Radio Serena en Instagram y Quemando la Ventana en TikTok. Les agradecemos desde ya su tiempo. Ojalá que les haya sido ameno el capítulo. Sí, esperemos que les haya gustado este capítulo sobre fenómenos que la verdad es muy interesante. Lo estaremos viendo ojalá en otra ocasión. Sí, en la otra próxima ocasión. semana también viene otro capítulo con nuestros compañeros. Con Otra temática interesante de Halloween. Sí, otra temática totalmente distinta. Ellos los van a estar anunciando más que nada nosotros. Claro. Entonces, muchas gracias, como dije, por su audiencia. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego.